Bienvenidos a una nueva capacitación de Begerman ERP. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de análisis y generación de precio promedio ponderado. Como primera aclaración veremos los movimientos de stock y aquellos movimientos que afectan a un costo o valor de PPP. El resto de los movimientos salen o digamos ingresan a valor PPP sin afectar el mismo, el valor del PPP del día correspondiente. Por ejemplo, todo lo que represente una entrada va a ingresar un valor, lo que representa un ajuste de entrada también va a ser a un valor, una devolución por salida, un costo de producción, bien, un remito de compras, un remito de devolución de compras. Todos estos movimientos conforman finalmente lo que sería el PPP de un artículo. El resto de los movimientos que ustedes pueden ver en este cuadro, que son del sistema, en realidad lo que está haciendo es salir al PPP de la fecha del movimiento. Segundo punto a considerar, que es sumamente importante a la hora de un cálculo de PPP de un artículo, tiene que ver con la definición de estos artículos, ¿sí? Un artículo puede controlar stock. Ahora bien, si además de controlar stock, lleva el tilde de que usa partida ese artículo, ahí tenemos dos opciones para configurarlo. Una opción es que el artículo lleve el stock por partida y tildar que no genere PPP por partida. Por ende, voy a tener en el stock identificado muchas partidas, pero el costo va a ser unívoco más allá de tener identificadas las partidas o no, como funcionaría con un artículo que no tenga el tilde de partida. O bien, un artículo puede controlar stock, tener el tilde de partida y a su vez no tener este tilde de no genera PPP por partida y por ende vamos a tener un precio promedio ponderado de ese artículo por cada partida ingresada. Vayamos con un ejemplo práctico. Tengo ingresado en el sistema movimientos para 3 tipos de artículos distintos, como les comentaba, uno que solamente lleva stock, uno que lleva stock por partida, pero el PPP no es por partida, y uno que lleva stock por partida y el PPP es por partida. Bueno, entonces, ¿cómo se realiza en el sistema lo que sería el cálculo del PPP? Deben ir por stock, tienen que ir por la opción de generación de precio promedio ponderado. En esta pantalla hay dos acciones. Por un lado se puede generar el PPP de un artículo y por otro lado se puede generar y a su vez cerrar el PPP del artículo. Bien, el cierre que nos permite poder pasar los movimientos a contabilidad, a ese precio de costo, precio promedio ponderado de costo, y por otro lado permite o bloquea el sistema para que se puedan ingresar movimientos en el sistema con fecha anterior al último cierre de PPP que se haya efectuado, por si llegara a afectar ese costo. Entonces, esta pantalla tiene como filtros el colocar un rango de fecha desde hasta, figura el tilde de cerrar el PPP y si no se está calculando pero sin cerrar, y un filtro de artículos. Yo en este caso voy a filtrar por estos 3 ejemplos de artículos que les comentaba. Apretamos el botón calcular. Como podrán ver, por debajo muestra en la pantalla, bueno, que obviamente que el cálculo finalizó exitosamente, y por debajo van a ver que indica los códigos de artículos y el total de registros que procesó. Yo lo que hice fue cargar 2 remitos de compra a distintas fechas, ingresando todos los 3 tipos de artículos, e hice salidas de stock a través de remitos de venta con esos artículos. Bien, si yo ahora quisiera cerrar el PPP, lo que puedo hacer es volverlo a calcular indicándole el tilde. Si por algún motivo lo cerré y lo necesito volver a abrir, se vuelve a calcular quitándole el tilde. ¿Sí? Siempre es importante jugar con el rango de fechas, porque una vez que yo fui calculando el PPP, habitualmente se calcula una vez por mes, con cada cierre de mes. Una vez que ustedes calcularon el PPP un mes, al mes siguiente les conviene colocar el filtro de fechas, calcularlo y cerrarlo, y siempre el sistema va a partir desde el último PPP que esté grabado, sea cerrado o abierto, a partir de ahí empieza a calcular el resto de los movimientos. Tienen otra solapita acá como para hacer otros filtros, más allá de desde hasta que hice yo con los artículos. Les voy a pasar a comentar los distintos informes que tenemos en el sistema para controlar o revisar el PPP calculado de un artículo.
El primero y el principal es ir a stock, informes y generación de precio promedio ponderado. Este reporte lo que nos va a mostrar es todo ese procedimiento interno que hizo el sistema para hacer el cálculo del PPP y todos los movimientos que intervinieron en el mismo. La diferencia va a estar en que si el PPP del artículo está cerrado o no, va a hacer que el informe me lo muestre detallado, movimiento por movimiento, o me muestre una línea que diga cerrado a cada fecha en que encontró movimientos de ese artículo. Vamos a hacerlo primero abierto y después voy a correr el proceso cerrándolo para que ustedes puedan observar cómo cambia el reporte. Y quiero mostrarles las diferencias entre las distintas configuraciones de los artículos. Bien. Perfecto. En este listado van a poder observar que tengo un artículo que lleva partida y PPP por partida. Tengo un remito de compra de ese artículo por 10 unidades a 50 pesos cada unidad y me da un PPP de 50 pesos. Luego hice un remito de venta para sacar una unidad y lo está sacando al PPP de ese producto. Por ende me está diciendo que me quedan 9 unidades, 450 es la valorización y sigue teniendo el mismo PPP que fue la única entrada que tuvo para esa partida, que es DEF. En el segundo caso, tengo un artículo con partida y con PPP por partida donde yo ingresé una segunda partida. Tengo 80 unidades a un valor de 70 y por ende la salida la hizo una unidad a los 70 pesos que tiene esa única entrada o ingreso de partida. Diferente es si el artículo lleva partida y PPP sin partida. Se comporta de igual manera que si el artículo no llevara partida. Por un lado, tengo ingresada una partida de ese artículo, como podrán observar, y hice los mismos ingresos en cuanto a cantidades y a valores como había hecho con el artículo que llevaba PPP por partida, pero la diferencia está en que el costo del artículo ahora en vez de ser una partida 50 y una 70, me da un precio promedio ponderado de 67,77 pesos. De la misma manera que si el artículo no llevara partida, va a empezar a ser un precio promedio ponderado entre todas las entradas que tuvo ese artículo. Como podrán visualizar, acá tenemos el mismo listado de generación de PPP, pero habiéndolo calculado previamente con el tilde de cerrado. La diferencia que podrán observar acá es que se ve un solo renglón por cada fecha para esos artículos donde no se muestra cada movimiento que participó del cálculo, sino simplemente un renglón que indica cerrado. Recuerden que para poder hacer el pasaje a contabilidad, el artículo tiene que tener cerrado el PPP para ese periodo, ¿sí? Y siempre el PPP debe calcularse con una fecha con anterioridad y no al día de la fecha porque no les va a permitir, por ejemplo, sacar remitos de venta, ¿sí? Para tener un correcto cálculo de PPP, se pueden hacer los siguientes controles por sistema. Primero, asegurarse de no tener ningún stock en cuanto a cantidades negativo. En segunda medida, si trabajan con el módulo de producción, las órdenes de producción deben encontrarse en estado cerradas. Otro punto con respecto a producción es si corren el proceso de revalorización de órdenes, este debe estar dentro del periodo. Si se usa el módulo de prorrateo de gastos, para lo que tiene que ver con importaciones, el prorrateo de gastos genera un ajuste al valor de los productos. El prorrateo de gastos tiene que estar dentro del mismo periodo en el cual se hizo la entrada de stock de los productos importados. Si se encontrara en el periodo siguiente, esto va a estar afectando y pasando a contabilidad con un periodo con posterioridad. Si se hacen entradas de stock con valor 0 y sí cantidades, esto va a afectar al PPP del artículo, porque estoy a un mismo valor incrementándole la cantidad y va a darnos por ende una valorización mucho menor. El PPP debe cerrarse una vez que esté revisado, se contabilice o no. Esto garantiza que no cambie para un periodo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les comentaba, correr el PPP primero, analizar que dé correctamente mediante los informes y luego cuando estamos seguros de que es correcto ese cálculo, comenzar a cerrarlo. Para las empresas que tienen órdenes de producción abiertas por más de un mes o de un periodo, por periodos largos,
lo que se puede hacer es que revalorizar poniéndoles distintos filtros a la orden de producción. Nos vemos pronto en una nueva capacitación. Muchas gracias.